Amigos míos, bienvenidos a Tengo Preguntas, un canal extraordinario. Mi nombre es Leonardo y les recuerdo que este video hace parte de la serie que estamos desarrollando sobre la Iglesia Católica Romana. El Señor abra sus ojos a la verdad. ¡Comencemos! La Iglesia Católica Romana ve a Pedro como el primer papa sobre quien Dios eligió construir su iglesia y lo interpretan usando Mateo 16:18. Se sostiene que él tuvo autoridad, es decir, primacía sobre los otros apóstoles. La Iglesia Católica Romana mantiene que algún tiempo después de los eventos registrados en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro se convirtió en el primer obispo de Roma, y que el obispo romano fue aceptado por la Iglesia primitiva como la autoridad central entre todas las iglesias. Enseña que Dios le pasó la autoridad apostólica de Pedro a aquellos que más tarde ocuparon su silla como obispo de Roma. Esta enseñanza de que Dios pasó la autoridad apostólica de Pedro a los subsecuentes obispos es referida como la sucesión apostólica, tema que profundizaremos en otro video. La Iglesia Católica Romana también sostiene que Pedro y los subsecuentes papas fueron y son infalibles cuando declaran asuntos ex cátedra desde su posición y autoridad como papas. Enseña que esta infalibilidad le da al papa la habilidad de guiar a la Iglesia sin error. La Iglesia Católica Romana declara que puede trazar una línea regresiva ininterrumpida de papas hasta San Pedro, citando esto como evidencia de que es la verdadera Iglesia, puesto que de acuerdo a su interpretación de Mateo 16:18, Cristo construyó su Iglesia sobre Pedro. Pero mientras que Pedro fue la figura central en la primera propagación del Evangelio, que es parte del significado detrás de Mateo 16:18-19, la enseñanza de la Escritura tomada en contexto en ninguna parte declara que él estaba en autoridad sobre los otros apóstoles o sobre la Iglesia, teniendo primacía. Eso lo lees en Hechos 15 del 1 al 23, Gálatas 2 del 1 al 14, Primera de Pedro 5, 1 al 5. Tampoco es enseñado que el obispo de Roma o ningún otro obispo debía tener la primacía sobre la Iglesia. La Escritura ni siquiera registra explícitamente que Pedro aún estuviera en Roma. Antes bien, solo hay una referencia en la Escritura sobre Pedro escribiendo desde Babilonia, un nombre que algunas veces se aplicaba a Roma, Primera de Pedro 5:13. Primordialmente sobre esto y el histórico surgimiento de la influencia del obispo de Roma es de donde procede la enseñanza de la Iglesia Católica Romana sobre la supremacía del obispo de Roma. Sin embargo, la Escritura enseña que la autoridad de Pedro era compartida por los otros apóstoles, Efesios 2 versículos 19 al 20, y la autoridad de atar y desatar atribuida a él fue del mismo modo compartida por las iglesias locales, no solo por sus líderes. Por ejemplo, Mateo 18:15-19, 1 Corintios 5:1-13, 2 Corintios 13:10, Tito 2:15, Tito 3:10 al 11. Del mismo modo, en ninguna parte en la Escritura se declara que a fin de guardar a la iglesia del error, la autoridad de los apóstoles fuera pasada a aquellos que ellos ordenaran, es decir, la sucesión apostólica. La sucesión apostólica es atribuida a aquellos versos que la Iglesia Católica Romana utiliza como soporte para esta doctrina. Los utilizan mal, como 2 de Timoteo 2:2, 2 de Timoteo 4:2-5, Tito 1:5, Tito 2:1, Tito 2:15, 1 de Timoteo 5:19 al 22. Pablo no hace un llamado a los creyentes en varias iglesias a recibir a Tito, Timoteo y otros líderes de la iglesia en su autoridad como obispos, sino más bien basándose sobre su condición de compañeros, colaboradores con él. Lo puedes leer en 1 de Corintios 16:10, 1 de Corintios 16:16, 2 de Corintios 8:23. Lo que la Escritura sí enseña es que las falsas enseñanzas surgirían aún de entre los líderes aceptados por la iglesia, y que los cristianos debían comparar las enseñanzas de estos posteriores líderes eclesiásticos con la Escritura, que es lo único citado en la Biblia como infalible. Lo puedes leer en Mateo 5:18, Salmos 19:7 al 8, Salmos 119:160, Proverbios 35, Juan 17:17, 2 de Pedro 1:19 al 21. La Biblia no enseña que los apóstoles fueran infalibles, aparte de lo que fue escrito por ellos e incorporado a la Escritura. Pablo, hablando a los líderes de la iglesia en la gran ciudad de Éfeso, les advierte sobre la llegada de falsos maestros y para combatir contra tal error,
Él no los encomienda a los apóstoles o a aquellos que llevarían su autoridad, sino que Él los encomienda a Dios y a la palabra de su gracia. Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Es la Escritura la que debe ser la infalible norma para evaluar la enseñanza y la práctica, como está en 2 de Timoteo 3, 16, 17, no la sucesión apostólica. Es por medio del examen de las Escrituras que las enseñanzas demuestran ser verdaderas o falsas, como lo leemos en Hechos 17, versículos 10 al 12. Entonces, ¿fue realmente Pedro el primer papa? La respuesta, de acuerdo a la Escritura, es un claro y enfático no. Pedro en ninguna parte reclama la supremacía sobre los otros apóstoles. En ninguna parte de sus escritos, ni en primera ni en segunda de Pedro, el apóstol reclamó ningún rol especial, autoridad o poder sobre la Iglesia. En ninguna parte de la Escritura Pedro o algún otro apóstol declara que su autoridad apostólica sería pasada a sucesores. Sí, el apóstol Pedro tuvo un papel de liderazgo entre los discípulos. Sí, Pedro jugó un papel crucial en la primera proclamación del Evangelio, como está en Hechos capítulo 1 al 10. Sí, Pedro fue la roca que Cristo predijo que él sería, Mateo 16, 18. Sin embargo, estas verdades acerca de Pedro de ninguna manera le dan soporte al concepto de que Pedro fue el primer papa, o de que él fue el líder supremo sobre los apóstoles, o de que su autoridad sería pasada a los obispos de Roma. Pedro mismo nos señala a todos hacia el verdadero pastor y supervisor de la Iglesia, el Señor Jesucristo. Lo puedes leer en 1 de Pedro 2, versículo 25. Yo de corazón invito a todos aquellos católicos que nos ven, que examinen las Escrituras y evidencien estas verdades para que salgan de su error y ayuden a otros a salir del error. Gracias por tu tiempo con nosotros, como siempre un placer servirles y aclarar sus dudas. Suscríbete a este canal y déjame tu me gusta al video si te ha gustado, compártelo, nos ayudas mucho cuando haces eso. Visítanos también en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. No olvides continuar estudiando la palabra de Dios y escudriñándola. Déjame tus comentarios, opinión y preguntas. Gracias nuevamente, nos vemos en la siguiente respuesta. Chao, chao.